Les saludo en nombre del Señor a cada uno de quienes vean este programa, deseando que Dios les bendiga ricamente. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un tema profético, las profecías de Israel. Es un tema muy importante poderlo entender porque está involucrada también el plan de salvación o los propósitos de Dios. Por eso de ello quiero resumir mediante un escrito aquí lo que hemos analizado en nuestra iglesia sobre esta profecía, la de Israel. En el libro de Jeremías 31 vamos a leer estos textos, Romanos 11, Isaías 43, Isaías 49. Encontramos en cada uno de estos textos que Israel es un pueblo formado y elegido por Dios. Él le puso nombre. Israel recibió el conocimiento del Dios verdadero, recibió los escritos sagrados y participa en la historia de la Biblia. También la relación con Dios y el plan de salvación del hombre. Por eso es importante estudiar o comprender este tema de las profecías del pueblo de Dios. Israel, dice, tiene promesas de bendición si obedece los mandamientos y leyes que Dios le entregó. Allá de Deuteronomio 28 dice que Dios le dice a esta nación, si obedeces los mandamientos de Dios, serás bendición y te bendeciré en tu trabajo, en tu campo, en todo te bendeciré y serás cabeza de naciones incluso. Pero también en el mismo capítulo dice que si desobedeces a Dios, no recibirás bendición, sino serás un pueblo castigado, un pueblo perseguido. Y la palabra de Dios se ha cumplido fielmente. Pero no ha perdido entonces Israel lo que se llama la adopción, esa elección que Dios hizo de él. A pesar que hoy día está en desobediencia, esparcido el mundo, no tiene la dirección espiritual porque no aceptaron a Jesús el Mesías. Solamente aquellos judíos que aceptaron a Jesús el Mesías recibieron, ¿no es cierto?, esta línea del conocimiento del plan de Dios, que es la salvación del hombre. Por eso muchos textos, repito, avalan esto que hemos resumido en este escrito. Vamos a leer algunos de ellos. En el capítulo 43 de Isaías dice, así dice Jehová, oh Dios de Israel y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Eso dice el profeta Jeremías. O Isaías, perdón. Ahora Jeremías 31, verso 35. Luego dice, así dijo Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes y la luna para las leyes de la noche. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. O si los cielos se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Es lo que dice el Señor, ¿no es cierto?, acerca de este pueblo de Israel. Isaías 49, 14 y 15 los textos. Pero Sión me dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
Dios dice, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido, y delante de mí estarán siempre tus muros. Otro texto que avala, entonces, la elección o la adopción de Israel como pueblo de Dios. Aunque la mujer, dice, pudiera olvidar a su hijo de su vientre, yo no me olvidaré de ti. En el Nuevo Testamento encontramos muchos textos también que avalan esto. Romanos 11, algunos textos de todo este capítulo. Para mayor comprensión, yo invito a mis hermanos estudiantes de la Biblia que lean todo este capítulo. Algunos textos. Dijo pues Dios, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Y el verso 25-28 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Esto lo encontramos, palabras del apóstol Pablo a los romanos. Dios nunca olvida a su pueblo, y su nombre incluso llega hasta la eternidad. En las puertas de la Nueva Jerusalén dice que están escritos los nombres de las 12 tribus de Israel y también los nombres de los 12 apóstoles. Esto está en Apocalipsis capítulo 21, versos 12 al 14. Los acontecimientos que hoy somos testigos, como los conflictos del Medio Oriente, el retorno de judíos a su tierra, todos estos hechos están profetizados en la Biblia. Todo se está cumpliendo fielmente. También se han creado nuevas interpretaciones acerca de las profecías de Israel. Se han cambiado doctrinas, se han cambiado enseñanzas e interpretaciones, repito, de la Biblia, de textos que tienen que ver con estos acontecimientos. Recuerdo la declaración del Papa Juan XXIII, cuando él dice, pido perdón, dice, a mis hermanos, el pueblo judío, porque son nuestro hermano mayor. Y a través de él recibimos el conocimiento, dice, del Evangelio, y a través de Jesús. Entonces, esa declaración del Papa cambió a muchos su aceptación o la interpretación acerca de Israel. Entonces, hoy día tenemos dirigentes religiosos que han cambiado lo que se llama la doctrina del reemplazo. Nada que ver hoy día con Israel, porque hoy día la iglesia es Israel. Otros sacan a Israel de todas las profecías y dejan también solamente la iglesia. Otros hoy día dicen, para ser salvos hay que pertenecer o circuncidarse al pueblo de Israel, o usar tradiciones judías. Otros creen que para aceptar el nuevo pacto, dice, que Dios hace con la casa de Israel, con la casa de Judá, daré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y para que todos sean salvos, hay que hacerse judío. Entonces, se fijan, muchos textos los toman y los han interpretado muchos estudiantes de la Biblia, pero no conociendo en su plenitud este misterio que dice Pablo, este misterio que Dios lo revela entonces a sus hijos. La casa de Israel, la casa de Judá, y se identifican muchos. Lo importante en esta oportunidad, quiero dejar claro porque vamos a continuar con este tema, es dejar claro que para entender las profecías no debemos sacar a Israel en su participación. El no comprender la historia de Israel, siempre las profecías que se avecinan para el futuro y que se están cumpliendo hoy,
estarán siempre mal interpretadas o no en su plenitud. Qué importante que usted tenga claro también. Jesús vino a Israel, predicó en el reino del norte y del sur, en territorio de Israel. Los pactos que Dios hizo, los hizo con Israel, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Jesús murió como rey de los judíos. Y Romanos 9 dice, todo lo recibió Israel. La Biblia es un libro entregado a Israel y revelado a judíos y escrito por judíos y para israelitas. Eso dice Romanos, repito, 9, verso 4. Que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Y de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. Eso encontramos en Romanos. Todo se le entregó a Israel. No encontramos ningún pacto que Dios haya hecho con los gentiles. Todo se le entregó a Israel. Y Jesús vino para que ese pacto, ese convenio que Dios hizo con su pueblo alcanzara a los gentiles, a nosotros. Por eso Jesús, cuando conversa con la samaritana, allí en San Juan 4, 21, dice, Jesús le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Esta es palabra de Jesús. Porque la salvación o el conocimiento del plan de Dios viene a través de los judíos. Son palabras del Salvador del mundo. Entonces Jesús vino para el conocimiento del Dios verdadero. Y su plan de salvación alcance a todo el mundo. El Evangelio de Jesucristo y su obra redentora la recibimos a través de judíos que creyeron en Jesús. Eso quiero que quede claro en sus mentes. El plan de salvación, ¿no es cierto? El conocimiento del Evangelio lo entregó Dios a través de los judíos que creyeron en Jesús, que recibieron las promesas y recibieron el Espíritu Santo. Allí están los apóstoles, ¿no es cierto? Pedro, Pablo, ¿no es cierto? Allí está la iglesia primitiva del aposento alto, Hechos capítulo 2. Las cartas del apóstol Pablo, todo lo encontramos en el Nuevo Testamento. También debemos entender que cuando Jesús vino, Israel se dividió, los que creyeron y los que no creyeron. La iglesia, entonces, sigue esa línea de los que creyeron a Jesús, lo que es la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Por eso nuestra iglesia siempre ha creído y ha enseñado lo que está escrito en la Biblia, referente a los principios y doctrinas de Israel. En el punto 17 de nuestro principio de fe dice, la restauración de Israel, acepta la restauración y conversión de Israel. Conversión de Israel, ¿no es cierto? Como parte de la doctrina de Dios. Romanos 11, 25 ya leíamos, y Efesios 2, 11 y 19. Ezequiel, Jeremías. Entonces, la iglesia, los gentiles convertidos, para eso vino el Señor, para el conocimiento del plan de salvación que recibió Israel, que recibió los apóstoles, la iglesia primitiva, llegue a todo el mundo. Y ese conocimiento lo trajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo leemos acá en Efesios. Importante esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice el verso 11 de Efesios 2. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles entonces no conocíamos los convenios, los pactos que Dios hizo con Israel para salvación, para vida eterna. Y Jesús lo trajo para que todo el mundo, los gentiles, lo conociéramos. Por eso sigue diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, mediante la paz, o haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos una misma entrada al Padre. Y el verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Jesús entonces vino para eso también, para que todo este bagaje de doctrina, de mandamientos, de promesas que recibió y Dios le entregó a Israel, ahora sea para nosotros, para los gentiles, para todo el mundo. Entonces, es importante entonces tener claro estos principios para entender las profecías. Israel tiene un futuro glorioso cuando el remanente de ellos como nación se unan, se arrepientan, acepten y crean en Jesús el Mesías. Un punto importante. Hoy día los judíos no creen en el Mesías. Hay muchos que creen, pero no como está revelado en la profecía, que como nación. Entonces muchos se arrepentirán y creerán en Jesús, como dice la profecía. Mirarán a quien traspasaron. Acepten a Jesús y guarden los mandamientos que Dios les entregó. O sea, serán igual que la iglesia del aposento alto. Judíos convertidos a Jesús, que tienen que arrepentirse, convertirse, bautizarse y guardar los mandamientos y esperar las promesas de salvación. Entonces, nuevamente, Dios se manifestará al mundo, a través de ello, entregando bendiciones. Según Deuteronomio 30, Isaías 2, dice allí Isaías 2, que en los postreros tiempos será confirmado el monte de la casa de Jacob, y correrán a él los pueblos, y dirán, vamos al monte de Jehová, y allí nos enseñará en sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Y más abajo dice, y nunca más se ensayarán para la guerra, porque están convertidos a Jesús, y van a guardar los mandamientos, no mates, no robes, no codicies, no adulteres. Van a guardar los mandamientos de Dios. Y allí Dios se va a manifestar y les va a bendecir. Así lo dice Isaías 2, Ezequiel 34 y 28. Entonces es importante que para el futuro Israel tiene promesa. Hoy día se cumple la palabra de Dios. No reciben bendición porque están en desobediencia. Pero a futuro hay un plan que Dios lo estableció. Que ellos tienen que arrepentirse, convertirse y creer en Jesús. Y ahí se generará esta gran iglesia que el Señor viene a buscar. Juntos, gentiles y su pueblo, en un solo pueblo, como dice Romanos. Que Jesús vino para que hagamos un solo pueblo. Ya no hay judíos, ni gentiles, griegos, ni romanos. Todos uno en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que el Señor venga y establezca el reino de los cielos. Jesús murió como rey de los judíos, pero no ha ejercido ese reinado. Y el Evangelio es eso, que nosotros creamos que el Señor viene para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene su título Jesús y va a venir a ejercer su reinado cuando vuelva a la tierra con Israel y todos los que han creído en él, tal como está en las promesas del Evangelio. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Pues si crees en él, vas a tener vida eterna y vas a ser participantes de esa sociedad maravillosa. Allí donde no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, no hay injusticia, nada. El reino de los cielos, un reino de paz y de felicidad. Las profecías marcan eso. Y vamos a continuar bajo la dirección de Dios, estudiando este tema de las profecías hasta que el Señor vuelva. Que Dios les bendiga, es nuestro deseo una vez más.